Bien, podemos comenzar. Chicos, esta clase es continuación de 110 y 111. Entonces tiene una relación muy estrecha con estas clases que acabamos de mencionar. Prácticamente estas son la base para poder comprender los temas iniciales de cálculo. Ahora, al principio nos dedicaremos a hablar de cálculo, pero notarán que está estrechamente ligado con álgebra en un comienzo. Luego de ello hablaremos un poco más de cuestiones formales, ya de cálculo, donde se tienen que utilizar ciertos teoremas y propiedades que discutiremos mucho más adelante. Pero entre tanto, pues podemos hablar de lo que son bueno, pues los límites, primero desde una perspectiva un tanto informal, vamos a ver algunas gráficas de unas funciones, vamos a ver luego unas definiciones de límite y los teoremas pues que nos ayudarán a resolver una gran gama de problemas que pues estarán presentes en sus guías de trabajo y también en el examen. Bueno, vamos a iniciar con un problema que es un tanto simple. Esta es la función f. ¿Y qué queremos de esta función f? Pues queremos contestar una pregunta. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el comportamiento de la función f de x igual a quién? A x al cuadrado menos x en el numerador. Y en el denominador tenemos x menos 1 cerca de x igual a 1. Entonces queremos saber cuál es el comportamiento de la función f cerca de este punto. Eso es lo que nos interesa saber. Ahora, como nosotros somos expertos en álgebra, ¿verdad? Y ya hemos hecho una gran infinidad de ejercicios relacionados con álgebra, pues nosotros tenemos conocimientos más que suficientes para poder identificar que aquí hay un producto notable. Entonces voy a aprovecharme de estos conocimientos que tenemos para poder simplificar esta función f. Ahora, cabe mencionar también que no solamente tenemos que utilizar nuestros conocimientos para simplificar, sino que también las definiciones tenemos que manejarlas muy bien. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bueno, si recuerdan de álgebra, nosotros teníamos funciones, ¿cierto? Permítanme, alguien está intentando ingresar. Ahora, estas funciones que nosotros conocimos en álgebra, ¿qué pasa con ellas? Pues estas funciones tenían algo que nosotros llamábamos dominio. Y el dominio era justamente el conjunto de números donde la función no se indeterminaba. O sea, eso es lo que nosotros llamábamos dominio. Bien, entonces aquí tenemos esta función. Hasta ahí todo excelente. Pero el detalle es, ¿cuál sería el dominio de esta función f? Entonces, toda esa información nosotros debemos conocerla para que podamos ver algunos detalles que nos van a interesar. Por ejemplo, vemos que el dominio de la función f sería igual a ¿quién? Bueno, aquí por álgebra sabemos que aquí el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si el denominador es igual a 0, esta función se indetermina. Bien, en álgebra nos decían que cuando nosotros teníamos una expresión de este tipo, a sobre b, teníamos a sobre b, ¿qué debía suceder? Bueno, la restricción aquí era que b debe ser distinto de 0. Esto para que no se indetermine esta expresión. Bueno, análogamente aquí en álgebra, pues cuando tenemos términos,
También, pues, seguimos la misma lógica. No queremos que se indetermine esta función, entonces necesitamos encontrar dónde es que esta función tiene ese problema, ¿verdad? Y es donde el denominador se hace cero. Ah, bueno, entonces tenemos que x menos 1 igual a cero. Permítanme, voy a dibujar un poco mejor esto. Tenemos x menos 1 igual a cero. Bueno, despejamos aquí, mandamos el 1 al otro lado a sumar, con signo positivo, y acá sería 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede acá? Bueno, pasa que cuando x vale 1, el denominador se hace 0. Y es ahí donde tenemos problemas, es ahí donde la función se indetermina. Bueno, a este valor que acabamos de encontrar se le llama valor prohibido. Permítanme, alguien está intentando ingresar. Bueno, como les iba mencionando, a este valor que nosotros tenemos acá se le denomina valor prohibido. Y este es un valor que no se puede tomar. ¿Por qué? Porque este valor hace que mi función se indetermine. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa con el dominio? Bueno, nosotros sabemos que el dominio, en este caso de la función f, ya que es una expresión fraccionaria o una expresión racional, serían los reales, o sea, todos los reales, menos sus valores prohibidos, que en este caso el valor prohibido es 1. O sea, este sería el dominio de la función. Este sería el dominio para la función f. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Pero, ¿qué sucede? Bueno, ahora vamos al punto que discutimos al principio. Aquí sucede que yo puedo factorizar esta expresión debido a que es un producto notable. Ah, bueno, entonces me voy a ir aquí, aparte en otra diapositiva, y vamos a decir, para x al cuadrado menos 1, permítanme, voy a disminuir aquí el grosor de esto para que no se vea tan... Creo que ahí está bien. Bueno, para x al cuadrado menos 1, note que, y acá notamos que, aquí vamos a escribir que x al cuadrado menos 1 se puede escribir como ¿quién? Bueno, se puede escribir como x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Esto es porque resulta que 1 al cuadrado es nada más ni nada menos que 1. Entonces, pues yo puedo escribir esto de esta manera. Entonces, puedo sustituir este 1 por 1 al cuadrado. Ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué más noto? Pues noto que aquí hay una diferencia de cuadrados. Ah, bueno, ese es un producto notable. Sería x menos 1 por x más 1. Entonces ahí tenemos, permítanme, alguien más se está intentando unir. Bien, estábamos aquí. Bueno, entonces venimos y esto, ¿por qué sucede? Bueno, esto sucede porque nosotros tenemos un producto notable que mi consejo, ¿verdad? Cuando tengan variables aquí, tenemos la variable x. Un consejo para no confundir variables es que tomen variables distintas para las fórmulas. O sea, si ustedes tienen x e y aquí, para las fórmulas, si van a escribirlas aquí a la par, deben tomar variables distintas para que no haya ningún tipo de confusión. Entonces yo voy a tomar a y b. Entonces hay un producto notable que me dice que si yo tengo a al cuadrado menos b elevado al cuadrado, esto se escribe como a menos b
por A más B. Bueno, esto es un producto notable, todos lo conocemos, y es aquí donde se aplica. Bueno, entonces tenemos esa factorización. Luego, ¿qué sucede? Bueno, luego resulta que cuando nosotros tenemos x elevado al cuadrado menos 1 dividido sobre x menos 1, aquí juega un papel importante esta nota que acabamos de escribir. Resulta que ya que tenemos esto de aquí, que x al cuadrado menos 1 se puede escribir de la siguiente manera. Bueno, entonces aquí en el denominador iría ¿quién? Iría x menos 1, ahí no cambia, ¿verdad? Si lo pongo entre paréntesis, pues tampoco cambia. Entonces aquí, ¿qué sucede? Bueno, noto que hay un término en común tanto en el numerador como en el denominador, lo que me permite cancelarlos. Entonces cancelo este término con este de aquí, siendo así que me queda solamente esto igual a x más 1. Y esa sería pues la expresión, recordando siempre que nosotros definíamos que f de x era esto que teníamos aquí. Bueno, esto que tenemos acá, justamente esto. Entonces, esto es f de x, esto que tenemos aquí. Bueno, este es f de x. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, resulta que ya lo teníamos aquí, ¿verdad? Tenemos que el dominio de esta función son los reales menos 1, que es el valor prohibido. Bueno, entonces, para esta función de acá, nosotros tenemos que, bueno, es una función lineal, lo notamos, es una función lineal, pero resulta que la expresión original es esta. Esta, de hecho, es una simplificación de esta expresión, siendo así que en realidad la función que estamos trabajando es esta. Por tanto, el dominio que debemos considerar es el de esta función. Así que de esta forma nosotros seguimos diciendo que el dominio de f siguen siendo los reales menos este valor prohibido. Bien, entonces vamos aquí y nos queda esta expresión siempre con x distinto de 1. ¿Por qué? Porque 1 es un valor prohibido y aunque simplifique la expresión, el dominio sigue manteniéndose igual. O sea que de esta función el dominio son los reales menos este valor prohibido, que es x igual a 1. Y si yo la simplifico, el dominio no cambia, aunque obtenga como resultado esta función lineal, que todos sabemos que las funciones lineales son continuas en todos los reales y, bueno, no se indeterminan en ningún punto. Entonces, todos sabemos que esta función no se indetermina en ningún punto. Sin embargo, recuerden, no pierdan el norte, que no es esta la función que estamos tomando en cuenta, sino que es esta de aquí y esta simplemente es una simplificación. Por tanto, ahí no se vayan a confundir, el dominio que importa es el de esta función. Y ese es el que vamos a considerar para este problema. Bien. Bueno, notamos que la gráfica de f resulta ser una función lineal, ¿verdad? Ya vimos cómo se simplificaba. Pero ya que aquí el dominio son los reales menos este valor prohibido que encontramos, se le debe quitar ese valor prohibido que encontramos al dominio. Bueno, este sería el valor es cuando x vale 1, ¿verdad? Y si evaluamos acá, si nosotros venimos y evaluamos en esta función, ¿qué pasa cuando, justamente cuando si x
vale 1, resulta que y sería igual a 1, permítanme acá, y sería igual a 1 más, bueno, ese 1, ¿verdad? Que es 2. Entonces el punto que tenemos que quitar es cuando x vale 1, y ¿cuánto vale? Pues y vale 2. Así que este sería el punto que tendríamos que quitar de la gráfica para que la función pues sea la que estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, y esa sería pues lo que habría que hacer. Ahora, ¿cómo vamos a graficar esto? Pues vamos a graficar esta función y le vamos a quitar este puntito que tenemos acá, que el punto 1 para x, 2 para y, o el par ordenado 1,2. Eso significa que nuestra gráfica va a tener un agujero. Ahora, esto no es nuevo para nosotros. En álgebra, pues ya se nos enseñó este tipo de funciones y pues ya hemos trabajado mucho con ellas. Cuando específicamente vimos la parte de asíntota, ¿cierto? Bueno, entonces me voy a auxiliar en este momento de un software que se llama GeoGebra. Tal vez lo hayan escuchado mencionar. Voy a auxiliar de ese software para bosquejar la gráfica de esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí esta es la interfaz de GeoGebra y es muy sencilla. Lo que hay que hacer es bien simple. Venimos nosotros y nos ubicamos en la parte superior izquierda y aquí vamos a ingresar lo que es la función. Bueno, entonces aquí la función, ¿quién era? La función es y igual a x más 1. Permítanme, voy a escribir acá y igual a x más 1. Aquí podemos ver un teclado que podemos utilizar. Y igual a x más 1. X más 1. Le damos acá a Enter y esta sería pues la gráfica que nosotros obtendríamos. Ahora, también podemos graficar de un solo lo que es la función x al cuadrado. Aquí lo podemos colocar como, bueno, aquí voy a ingresar otra. Voy a ingresarla ahora como la forma que estábamos trabajando. ¿Qué tal si yo tengo, en vez de esta expresión, x al cuadrado menos 1, voy a colocar un paréntesis dividido entre x menos 1? Bueno, esta sería la función. Ahora, aquí noto lo siguiente, y aquí hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos algún tipo de software. Lo que pasa aquí es que yo sé que esta función tiene un agujero, debido a que tiene un valor prohibido cuando x vale 1. Ahora, el detalle está en que nosotros siempre hacemos una exageración de lo que es un punto. En realidad un punto es una cuestión muy diminuta, que ya sabemos que un punto ni siquiera tiene longitud. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es, venimos nosotros y este es el punto en el cual nosotros sabemos que la función se indefine cuando x vale 1. Bueno, entonces aquí sobre esta función, lo que voy a hacer para que lo noten un poco mejor, es que voy a ubicar un punto y lo voy a, en este caso, pintar de blanco para que noten un poco más la exageración que nosotros hacemos. Recordar que cuando hablamos de puntos, nosotros exageramos y esa exageración es la que nosotros queremos recalcar, ¿verdad? Nosotros, debido a este agujero que aparece aquí, yo ya sé, ahí hay un valor prohibido. Bueno, entonces la gráfica lo que hace es que viene y aquí hay un agujero, luego continúa. Y eso es lo que sucede con esta gráfica. Ahora, ¿para qué queremos ver esto? ¿Para qué queremos ilustrar esto?
Bueno, notamos que este punto que tenemos aquí no pertenece al dominio de la función, o sea, no está incluido en el dominio. Y justamente por eso es que nos interesa, porque no está en el dominio de la función. Eso es lo que lo hace interesante para nosotros. Bien, entonces venimos nosotros y ya que este es el punto de interés, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar qué sucede alrededor de ese pequeño punto. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando nosotros nos acercamos a este punto en ambas direcciones. Eso quiere decir, ¿qué sucederá cuando yo vengo y me empiezo a aproximar a este punto desde distintas direcciones, desde la derecha y desde la izquierda? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa es la pregunta que yo quiero contestarme y es lo que me interesa analizar en esta sesión. Bueno, entonces venimos nosotros y analizamos qué sucede mediante una técnica bien simple, que es evaluar en cada uno de los puntos pues, que tenemos aquí. Como pueden ver, nosotros consideramos algunos puntos que pues nosotros elegimos. Estos puntos que tienen en común, bueno, que son puntos muy cercanos al valor prohibido. Y de hecho cada vez me acerco más. Lo que cambia es la dirección en la que me acerco. Por ejemplo, aquí vean 0.9, 0.99, 0.999. Entonces, cada vez vean que me estoy acercando a uno, pero me estoy acercando por, en este caso, la izquierda. Me estoy acercando por la izquierda de uno. Aquí también consideramos lo mismo, un punto que en este caso está acercándose, bueno, nos estamos acercando a través de ciertos puntos, pero nos estamos acercando por la derecha. Entonces aquí está 1.1, 1.01, 1.001. Vemos esa, bueno, esa similitud entre estos puntos que son puntos muy cercanos. La diferencia, pues, sería la ubicación, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede cuando yo tomo a 0.9? Bueno, resulta que nosotros ya sabemos que nuestra función simplificada se puede escribir como y igual a x más 1. Entonces, esto ya lo sabemos. Esto nos va a facilitar todo el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo quiero evaluar en este punto, o sea, no, con tal x no valga 1, esta función me sirve. Así que aquí, ¿qué va a suceder? Digamos que queremos acercarnos a, bueno, queremos encontrar el valor, mejor dicho, de la imagen cuando x vale 0.9. Bueno, entonces decimos nosotros, si x es igual a 0.9, ¿qué va a suceder con y? ¿Cuál sería la imagen? Bueno, pues yo ya sé. Entonces aquí voy a plantear un entonces. Este es un símbolo lógico que voy a usar. Esta flechita significa entonces. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y sería igual a x, pero x habíamos dicho que vale 0.9 más 1, siendo así que esta imagen nos daría como resultado, permítanme aquí, nos daría como resultado 1.9. Bueno, que es lo que tenemos aquí, justamente, ¿verdad? Es este valor que tenemos expresado acá. Ahora, si nosotros cambiamos el valor, si nosotros tomamos otro valor de x, entonces, si x vale, digamos, 0.99, aquí entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces lo que sucede es que el valor de la imagen se volvería
0.99 más 1. Que sumar esto es igual a 1.99. Bueno, análogamente se hace este mismo procedimiento para los demás puntos que estoy analizando. Noto que las imágenes pues ya las tengo escritas en esta tabla. Entonces estoy aquí. Aquí obtengo exactamente los valores que estaba mostrándoles. Y eso se va a hacer en este caso, pues que me esté aproximando por la izquierda y por la derecha también. En el caso de que me aproxime por la derecha, pues la mecánica que se va a seguir es similar, bueno, es prácticamente la misma. Así que en el caso de que me aproxime por este lado, si digo X vale, por ejemplo, 1.1, permítanme aquí, voy a dibujar un poquito mejor, 1.1. Entonces va a suceder que, bueno, evaluamos nuevamente y sería igual a X, pero X habíamos dicho que tiene el valor de 1.1 más 1. Este 1 pues es la constante que nos da como resultado 2.1. Igualmente para X igual a 1.01. Justamente lo mismo va a suceder. Entonces voy viendo que este pues es el resultado. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? O sea, ¿qué es lo que yo quiero concluir? Bueno, específicamente a mí me interesa qué sucede alrededor del punto o del valor prohibido. Bueno, entonces aquí es donde está mi conclusión. Cuando más cerca está x de 1, más cerca parece estar f de x de 2. O sea, cuando yo me estoy acercando a 1, ya sea por derecha o por izquierda, la imagen se está yendo al valor 2. ¿Por qué? Bueno, lo veo acá, 1.99. Si tomo un punto mucho más cercano a 1, como 0.99, la imagen se vuelve 1.99. Si tomo otro punto mucho más cercano, pues miren, cada vez se va acercando más y más y más a 2. Por este lado también, ¿verdad? Se va acercando cada vez más y más y más a 2. Y esto es justamente lo que nosotros vamos a entender por límite, hacia dónde se va acercando o hacia dónde se va la imagen cuando nosotros nos estamos aproximando a un punto en específico. Bueno, y esta es lo que es la definición intuitiva de límite. Entonces, esta es la definición pues que queríamos abordar el día de hoy, lo que es la intuición de lo que es un límite. Bueno, vamos a ver. Luego de esto, pues vamos a abordar lo que es la definición formal. O sea, aquí ya vamos con la parte formal de lo que sería un límite, para lo cual tenemos la siguiente definición. Ahora, en esta definición, lo que más me interesa rescatar es la parte de la notación. Entonces, la notación va a ser muy importante para nosotros. Vemos aquí que así es como vamos a expresar los límites. Resulta que aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el límite de x que tiende a A de la función f de x igual a L. Bueno, o también podríamos decir que es el límite de f de x conforme x se aproxima al número A, cuyo valor sería, bueno, el valor de este límite sería L. Bueno, entonces, pues esta sería la notación que estaríamos utilizando y la definición formal es la que tenemos aquí, que dado epsilon mayor que 0, no importa cuán pequeño sea este epsilon, o sea, es un epsilon arbitrario, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, entonces f de x menos L dentro del valor absoluto es menor que epsilon. Y eso es la definición formal.
Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, la interpretación gráfica es mucho más sencilla de entender que esta definición formal, que puede parecerles un tanto difícil de digerir. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Les voy a mostrar una gráfica para que ustedes puedan observar que en realidad no es difícil de ver, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Ahora, esta definición formal, ¿qué es lo que significa? Bueno, significa lo siguiente. Nosotros tenemos esta gráfica. Aquí tenemos el eje X, eje Y. Bueno, aquí tengo una función y aquí noto que hay un hueco. Aquí en X sub 0. En ese punto hay un hueco. Bueno, resulta que cuando estamos hablando de la definición, notamos que si leemos un poquito, aquí esta parte de la definición, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos dice acá, sea f una función definida en cada número de un intervalo abierto que contiene al número a, excepto probablemente en el número a mismo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que la función tiene que estar definida en cada número de un intervalo abierto. Bien, entonces vean que aquí me estoy considerando un intervalo. Ahora, me da permiso la definición de que se indetermine la función en un punto. ¿Y cuál es ese punto? Pues aquí le llamamos A, porque el libro del cual saqué esta notación es el de Layton, pero hay otros libros donde le llaman X sub 0. Hay otros libros en que usan otra notación distinta. Entonces aquí X sub 0 es lo mismo que A aquí, ¿verdad? Aquí tengo un valor X sub 0. Resulta que en este valor no está definida la función. Como puedo ver, hay un agujero, tal cual en el ejemplo que vi anteriormente. Pero luego, si analizo el resto de la gráfica, noto que ahí no hay ningún tipo de problema. Y ahí, hasta ahí todo está bien. Bien, entonces, esa parte, pues ya entendemos por qué es que está este agujero acá. Es por la definición. Me dice que f debe estar definida en cada intervalo abierto que contenga algún número. En este caso tenemos x sub 0. Excepto probablemente en ese valor, y que el límite de f de x conforme x se aproxima al número a es L. En este caso es x sub 0 para esta gráfica, ¿verdad? Lo cual lo podemos escribir de esta manera. Esta es la notación que vamos a usar. Bien, entonces la definición formal lo que me indica es, bien, yo tengo aquí un x sub 0. Bueno, yo voy a tomarme una vecindad de ese x sub 0. Esa vecindad va a ser de radio delta. Eso quiere decir que la distancia que va a haber de este punto aquí va a ser delta, y también de este punto acá va a ser delta. O sea, el diámetro es 2 delta de esta vecindad. Bueno, entonces tengo que esta vecindad va de x sub 0 menos delta hasta x sub 0 más delta. ¿Qué me quiere decir la definición? Bueno, la definición me quiere decir lo siguiente, que si yo tomo valores dentro de esta franja que tengo aquí, voy a obtener como resultado imágenes que van a estar dentro de esta región. Entonces, aquí, cada valor que yo tome, cada valor que yo considere, aquí voy a reflejarlo y voy a obtener que sus imágenes, sus respectivas imágenes, van a estar aquí, bien, en esta franja. Eso es lo que sucede, y esta es la interpretación que nosotros tenemos. Pues vamos a ver que efectivamente yo considero aquí este valor y su respectiva imagen va a estar contenida pues aquí, dentro de esta franja siempre. Y esa sería pues la interpretación gráfica, que es un poco más simple de digerir, ¿verdad? Que la definición formal.
Ahora, la definición formal va a ser importantísima también para resolver algunos tipos de problemas. Ya vamos a abordar eso en su debido momento y vamos a aclarar ese tipo de dudas cuando se presenten. Pero por el momento, pues vamos a continuar con esta definición. Ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta que nosotros para resolver límites necesitamos propiedades. Estas propiedades son las que vamos a utilizar, bueno, a diario aquí en la clase, y esta es una de ellas. Es el teorema número 1 de límites. Ahora, aquí pues la numeración puede cambiar, ¿verdad? Puede haber otro autor que considere que este no es un teorema, sino una propiedad, o puede ser que considere este como su segundo teorema. Entonces, aquí lo que hicimos pues fue tomar como referencia algunos libros, como ser el de Leighton, Thomas y Spivak, y esos son los libros pues que plasmamos aquí, y estas propiedades van conforme a esos libros. Bien, entonces, ¿qué va a suceder con esta propiedad? Pues si ustedes lo notan, si ustedes son bien perceptivos, se van a dar cuenta de que esta propiedad no es nada más ni nada menos que evaluar esta función en este número. O sea, si yo tengo, permítanme aquí, si yo tengo límite de x que tiende, en este caso, al número a, de la función m por x más b, donde m y b son parámetros, o sea, m y b son dos constantes cualesquiera, o sea, son números, son unos parámetros que están ahí. La variable en realidad es x es la variable, es la que yo quiero. En este caso, pues el límite que yo quiero encontrar es cuando x se aproxima o se acerca al número a. Bueno, resulta que aquí noto que prácticamente es sustituir esta x por este número que estoy escribiendo acá, que es el número a. Y esa pues es como nuestra primera observación y nuestro primer teorema. Ahora noto que esta parte es bien sencilla. Prácticamente solo es sustituir esta x por este número a. Bueno, entonces esta va a ser una de las propiedades que vamos a estar utilizando próximamente. Bien, luego de ello veo otras propiedades, como ser la siguiente, que es un teorema. Esto pasa que el límite de una constante es la misma constante, o sea, no importa a qué valor tienda x. ¿Por qué? Porque vemos que aquí no está involucrada la variable x. Entonces, pasaba anteriormente que yo sustituía aquí x por a, pero aquí como no tengo ninguna x, no voy a sustituir por este valor, porque pues no hay dónde sustituir, ¿verdad? Entonces, aquí el límite de una constante es la misma constante. Es una de las propiedades básicas y fundamentales y es muy fácil, ¿verdad? Luego esta es la identidad, que es prácticamente casi lo mismo que vimos en la primera propiedad o en el primer teorema, y es que si yo tengo el límite de x que tiende a algún número a, en este caso la función x, solamente es evaluar a en esta función, que sería en x. Entonces, esta es la identidad y se llama así pues porque esta es la función identidad que nosotros ya conocemos, que debemos obtener cuando hacemos composición de funciones inversas, ¿verdad? Una función con su inversa. Bueno, entonces conocemos esta parte y vamos a continuar. Todas estas propiedades las vamos a utilizar. Esta es una propiedad que se llama propiedad de linealidad. Significa que yo puedo distribuir cual si fuera multiplicación los límites. Ahora, esto sucede siempre y cuando, aquí ojo, ¿verdad? Porque no se puede hacer siempre. Siempre y cuando
los límites de f y g existan. Eso quiere decir que si yo sé que el límite de f existe y el límite de g también existe, entonces yo puedo aplicar esto de propiedad de linealidad. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Hay problemas en los cuales esto que tenemos aquí no se va a poder realizar, y si lo realizamos vamos a llegar a algún tipo de forma indeterminada. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que corroborar bien de que el límite de x que tiende a de la función f exista y el límite de x que tiende a de la función g también exista, para que se pueda realizar este proceso o aplicar este teorema de que es una propiedad de linealidad que tienen los límites, ¿verdad? Se pueden distribuir tal cual si fuesen multiplicación. Entonces, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para las siguientes clases. Ahora, aquí solo tenemos dos términos, pero resulta que pueden haber una n cantidad de términos. Entonces, tenemos n cantidad de términos acá, tenemos f1, f2, hasta fn, y sus respectivos límites, pues L1, L2, hasta L sub n. Bueno, entonces si sabemos que cada límite existe, podemos hacer esta propiedad de distribución. Entonces aquí sí podemos distribuir, obviamente siendo conscientes de que conocemos que existen cada uno pues de estos límites, ¿verdad? Entonces aquí se distribuye término a término, y eso es lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Viéndolo de esa perspectiva, como de una forma un tanto algebraica, pues es bien fácil de recordar estas propiedades, ¿verdad? Luego, esta propiedad es importantísima, nos va a servir para resolver una gran cantidad de problemas. Ahora, para las próximas clases lo que vamos a hacer es que todas estas propiedades pues las vamos a tener que manejar para que nosotros pues vengamos a realizar más que todo ejercicios y aclarar dudas. De esa forma pues podemos enriquecer un poco más la clase, realizando una gran variedad de ejercicios, y pues de este modo también se aprovecha a aclarar algún tipo de duda. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que esta propiedad me dice lo siguiente: yo puedo escribir de la siguiente manera esta multiplicación, y aquí por límite de x que tiende a de g de x. ¿Y esto qué pasa? Bueno, resulta que por hipótesis yo ya sé que este límite que tengo aquí es L, y este otro límite que tengo acá es M, y por eso es que tenemos este resultado aquí. Ahora, esta es una propiedad, hay que aplicarla en muchas ocasiones y vamos a ver que nos va a ser de mucha utilidad. Esta propiedad es importantísima, ¿verdad? Para el producto de dos funciones, que también, por cierto, se puede generalizar para el producto de una n cantidad de funciones. Entonces podemos tener un producto aquí de n funciones, y va a pasar lo mismo que con la suma. Aquí como que se expande lo de los límites, y aquí, ¿cómo se escribiría esto? Pues límite de x que tiende al número a, ¿de quién? De f sub 1 de x por f sub 2 de x, y así sucesivamente hasta llegar a f sub n de x. Bien, entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Y aquí tenerlo presente para cuando tengamos que resolver algún tipo de problema específico. Resulta que aquí estamos haciendo pues el producto, ¿verdad? Entonces, análogamente como en el teorema anterior, aquí se hace lo siguiente: el límite de x que tiende a de f sub 1 de x. Luego acá multiplicamos por el límite de x que tiende a de f sub 2 de x. ¿Sí? ¿Alguien
quiere participar, me parece, ¿verdad? Disculpe, Eli, me Sí. tengo que retirar, voy a otra clase. Ah, bien, ya se está cumpliendo el tiempo, ¿verdad? Ah, ya nos pasamos, más bien, discúlpenme, chicos, no me había dado cuenta, ¿verdad? Dicen que el tiempo vuela cuando uno se divierte. Bueno, chicos, lo que voy a hacer es, para llevar un registro de su asistencia y no quitarles mucho tiempo, solo voy a dejar de presentar y voy a tomar una captura de pantalla, no sin antes dejar de grabar también la clase.